Bendito Padre Celestial, qué gozo y qué alegría es podernos presentar delante de usted para suplicarle su misericordia, el perdón de nuestros pecados, poder venir, Señor, a depositar nuestras cargas a sus pies y poder en esos tiempos de tempestad pedir fortaleza en esta hora de crisis que está zarandeando a su pueblo. Amén. Señor mío, gracias porque usted nos espera, porque usted tiene misericordia y la renueva cada mañana. Gracias porque a su invitación de que el que a mí viene no le echo fuera, a su invitación de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, a su invitación de venid luego y estemos a cuentas. El Espíritu Santo nos ha convencido y a eso hemos venido esta noche de vigilia. Amén. Padre, gracias, porque su tierna invitación de llevar nuestras cargas, de hacerse cargo de nuestros pecados, a su invitación de sepultar en lo profundo del mar nuestros pecados, de hacer alejar nuestras iniquidades, a su invitación, Señor, de venir a adorarle, a postrarnos delante de usted. El Espíritu Santo nos ha convencido de que hemos de venir con alegría, confiando en su misericordia, confiando en su bondad, en ese tierno amor que usted como Padre nos depara. Gracias, Señor, por su paciencia, por su amor, por su perdón, por esa otra oportunidad que nos da, Señor, por extender el tiempo de vida y por lo tanto el tiempo de gracia. Gracias porque en esta noche hemos venido a buscar de usted, Señor, la fortaleza que necesitamos. Hemos de seguir el ejemplo de Jesús. Hemos de responder a la pregunta, ¿qué hacer en tiempos de prueba? ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer cuando viene la tempestad? Hemos de responder diciendo que hemos de seguir el ejemplo de Jesús. Lo que hizo Jesús antes de una prueba. Lo que hizo Jesús en tiempos de crisis. Ayúdanos, Señor, para que la mirada en esta noche no sea puesta en nosotros, sino en ti, Señor, como la fuente del amor, la fuente del poder, la fuente de la sabiduría. En esta noche queremos orar especialmente, Padre mío, por aquellos que están desanimados, aquellos que están avergonzados, aquellos que se han ido, aquellos que se han alejado de ti, Padre. Oramos para que tú los fortalezcas, los animes, los perdones. También oramos por aquellos que decididamente están confiando en tu providencia, Señor, para poder, con tu ayuda, realizar los planes, Padre mío, de salir definitivamente al campo. Sí. Señor mío, dales a ellos tu sabiduría, tu dirección divina. Danos, Padre, a todos las indicaciones claras de tu providencia para saber a dónde ir, en qué momento salir, con quién salir, cómo salir. Señor, arregla las cosas para que todo obstáculo que esté impidiendo el adelanto de la obra, nuestra salida al campo, sea quitado. Ayúdanos, Señor, a entender el momento tan solemne en el que estamos viviendo y poder tomar acciones sabias, decididas,
no cometer errores, Señor, sino ser prudentes para poder actuar de tal manera que los pasos que demos sean pasos firmes, seguros, y que lo que hagamos y decidamos sea solamente por la respuesta que tú estás dando en la mente de cada persona, dirigiéndola, Señor. Padre mío, intervenga con todo su poder, que el objetivo de haber esta noche presentado los diferentes temas sea una realidad, que hayamos recibido y recibamos fortaleza en tiempos de tempestad. Eh, que a esta hora de la crisis, cuando ya estamos corriendo con los de a caballo, cuando de entre nosotros mismos se levantan lobos rapaces, tempestades, falsos hermanos, traiciones, Señor, tú nos puedas consolar, tú nos puedas convencer, Señor, como dice tu palabra, que tú nos puedas convencer de que no nos has dejado solos. Quizás la mayoría nos han abandonado o nos van a abandonar, pero danos la seguridad de que tú no nos has dejado solos, porque nosotros hacemos lo que a ti te agrada. Esas son las palabras del Señor Jesús. Entonces, Señor, gracias por la linda promesa que nos das de estar con nosotros todos los días, de estar dirigiendo nuestra vida, de estar en la justicia de Cristo, atento, Señor, a nuestras súplicas. Padre, gracias por la promesa de que muchos van a venir. Gracias porque tú nos vas a dar valor, nos vas a dar calor y también nos vas a dar el amor necesario por la salvación de otras personas para poder perseverar. Señor mío, estamos aquí porque sí queremos la salvación de las personas que no conocen la verdad. Por eso estamos perseverando. Estamos aquí orando por ellos. Tú nos has dado evidencias de que hasta aquí nos has acompañado y hemos podido, Señor, con tu ayuda, llegar a muchas personas para compartirles la verdad. Eso es lo que nos ocupa el tiempo, prepararnos para ayudar a preparar a otros. Tú, Señor, nos has permitido mostrar evidencias de que amamos a los demás, queremos su salvación, les queremos ayudar a salir de Babilonia. Si estamos interesados en aquellas personas fieles, sinceras, que quizás están ignorando la verdad, pero que la pueden conocer a través de tus siervos. Tú nos has dado la oportunidad para demostrar que sí estamos interesados en la salvación de muchas personas. Aquellos que ya tienen el espíritu de error, Señor, es porque tú le has permitido ya, al no creer en la verdad sencilla, tú ya les has permitido, al rechazar la verdad sencilla, les has permitido el espíritu de error para creer en la mentira, para perderse. Señor, libra a nuestros hermanos y líbranos a todos de caer en esa triste situación. Ayúdanos a contemplarte a ti, Señor, y en esta noche concédenos la bendición, el ánimo, la fortaleza y sobre todo que las oraciones que se han elevado en esta noche por mis hermanos sean respondidas conforme a tu voluntad. Esas oraciones que hemos hecho por nuestros hijos, por nuestros hogares, por los planes, por el trabajo también. Y especialmente en este momento oramos por los que están
padeciendo dificultades de salud. Dales fortaleza, Señor, ayúdales a perseverar, a apartarse de los malos hábitos, a no seguir violando las leyes de la salud y a corregir, Señor, los malos hábitos, de tal manera que tú te puedas manifestar con poder y en la recuperación de la salud de estas personas. Si tú ves que la vida de estas personas va a ser una honra para ti, extiende tu mano, Señor, y sánalas según tu voluntad. Recupera, por favor, a nuestros hijos para tu reino. Hazlos volver, Señor. Haz que ellos puedan alzar sus ojos al cielo, que puedan ser convencidos de pecado, que ellos puedan, Señor, recibir el colirio en sus ojos para poder ver que están caminando a la orilla de un precipicio. Señor, sálvalos porque perecen. Por favor, está atento a las súplicas de tus hijos. En la justicia de Cristo, Señor, imploramos que tengas compasión, misericordia de nuestros hijos. Apiádate de ellos, Señor. Si es tu voluntad, que puedan regresar, que pueda volver a rebrotar en ese corazoncito el amor hacia la verdad, el amor por Jesús. Si no es así, Señor, ayúdanos a soportar las pruebas, las dificultades. Quizás tengamos un día que decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. O quizás tengamos que abrazar el texto que dice que el que ama a padre o madre o a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ayúdanos, Señor, a entender que tus promesas se cumplen. Y allá en Mateo 19:29 también dice que cualquiera que hubiere dejado casas o tierras, o padre o madre, mujer, hijos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Padre mío, gracias por darnos la linda oportunidad de orar esta noche, de venir a tus pies, a suplicarte el perdón de nuestros pecados, la fortaleza en estos tiempos de crisis. Ayúdanos, Señor, porque estamos viendo la tempestad, pero queremos hacer lo que el Señor hizo en tiempos de tempestad. Queremos seguir el modelo de Jesús. Nosotros no tenemos más dónde ir. ¿A quién tenemos en el cielo, Señor? Si no es a ti. Y fuera de ti no deseamos nada más en esta tierra. Así que, Señor, danos el ánimo, la fortaleza. Queremos seguir confiando en ti, Señor. Si tú nos has permitido vivir para esta época y venir para esta época a abrazar el Evangelio, danos, Señor, la sabiduría del cielo. Danos, Señor, el valor, la firmeza, la lealtad. Aparta al enemigo de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestra mente. Y ayúdanos, Señor. En tu palabra hay promesas para los vencedores. Así que, Señor, confiamos en ti. Confiamos en que las dificultades son una bendición para los que aman a Dios. Confiamos, Señor, en que tú no nos vas a dejar ser probados o tentados más de lo que podemos resistir. Antes, juntamente con la prueba o la tentación, nos vas a dar la salida, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso y compasivo, que rescata del hoyo nuestras vidas, que sana nuestras dolencias, que nos corona de favores, que nos da el alimento a su tiempo. Padre mío, gracias porque en esos tiempos donde tú puedes ser hallado, nos has permitido buscarte. En estos tiempos donde todavía el Espíritu Santo está contendiendo con nosotros y con las personas, has descendido, Señor, a buscarnos para
convertirnos a la verdad. Ayúdanos para que la conversión no sea una conversión a medias, sino que sea una total conversión, una conversión sincera, de corazón. Padre, gracias, porque en esta noche hemos de meditar en tu palabra, hemos de recordar algunos apartes de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos van a fortalecer. Padre, gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdanos a contemplarlo para imitarlo. Quita, Señor, que nosotros no podamos poner los ojos en nosotros mismos, que nos olvidemos de nosotros mismos y que pongamos los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es el que nos fortalece, el que nos espera, el que nos perdona, el que murió por nosotros, el que también intercede por nosotros. Señor mío, en este camino al cielo necesitamos tu compañía, necesitamos tu mano ayudadora. Señor mío, requerimos el perdón de nuestros pecados, la compañía de tus santos ángeles, y donde quiera que estén mis hermanos congregados y reunidos, que tú puedas, Señor, impartirles la bendición y darme a mí la sabiduría para trazar en esta noche también tu palabra. A nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos fieles, igualmente bendíceles, anímales también y fortaléceles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, para la gloria de Dios, entonces hemos de presentar el último tema de esta vigilia. Gracias a mis hermanos que han participado ya. La vigilia que la hemos titulado así, ¿verdad? Tiempos de tempestad, fortaleza en crisis del zarandeo. Hermanos, hay un texto que nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Sí? Allá en Juan 8:29 están escritas. En la versión 1909 dice que el Señor Jesucristo, en esas horas de crisis, en esas horas cuando se cumplió la profecía, las palabras que Él les había dicho a sus discípulos, que el pastor iba a ser herido y que las ovejas iban a ser dispersadas. Cuando en esos momentos de crisis, hermanos, cuando llegó la turba y los dirigentes religiosos a prender a Jesús, y cuando los discípulos vieron que el Señor Jesús no puso resistencia, cuando ellos vieron que los enemigos sacaron los lazos, las cuerdas para amarrar a Jesús, entonces Pedro dijo, cada quien sálvese como pueda. Y dice la palabra de Dios que todos, dejándole, huyeron. Pero el Señor Jesús pudo decir, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Hermanos, esta noche nosotros podemos decir con toda seguridad que el Señor a nosotros nos ha enviado en este último tiempo de existencia de este mundo. Podemos decir con toda seguridad que el Señor nos ha elegido y nos ha enviado, ¿sí? Para predicar la verdad, el mensaje del tercer ángel. Y como Él nos ha enviado, está cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos tomar la palabra del Señor, las palabras del Señor Jesús y decir, porque el que nos envió con nosotros está. De ahí su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No nos ha dejado solos el Padre, porque nosotros, lo que a Él le agrada,
hacemos siempre. Hermanos, si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, tengamos la seguridad de que el Señor no nos ha dejado solos. Hay muchos que me escriben y me dicen, Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. Y yo me refugio en estas palabras. Si el Señor me ha enviado, Él está conmigo. Él no me ha dejado solo. Él es mi Padre. Y como ese Padre amoroso ha prometido estar con nosotros todos los días. Si estamos haciendo lo que a Él le agrada, tengamos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar. Aunque venga la tempestad, la crisis, Él está allí. Y si no está, aparece de cualquier manera. A la hora más oscura de la noche, en medio de la tempestad, allí está. Vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué hacía Jesús en tiempos de crisis? ¿Qué hacía Jesús cuando él miraba que venía una tempestad? ¿Qué hacía Jesús? Respondamos esta pregunta esta noche, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús? Hermanos, vamos a revisar unos pasajes y vamos a responder la pregunta. ¿Qué hacía Jesús cuando se preparaba para una gran prueba? Bueno, en esta semana tuvimos la linda oportunidad de leer unos textos que bien vale la pena recordarlos. La vida, dice en Consejos sobre la Salud, página 159, la vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. El secreto de una vida llena de poder está en una vida de comunión con Dios y con la naturaleza. Noten esto de importante. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Esa era la manera en que, cómo Jesús se preparaba para una prueba o para una gran crisis, o cuando el Señor Jesús veía venir la tempestad. Esta era la actitud que él tomaba, ¿sí? Se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles. Una noche de oración precedió al Sermón del Monte. Una noche de oración precedió a la transfiguración. Una noche de oración precedió a la agonía del pretorio y de la cruz, así como a la gloria de la resurrección. Hoy, hermanos, nos vamos a detener en esa noche de oración que el Señor pasó cuando iba a enfrentar la agonía del pretorio y de la cruz. La agonía de poder ser maltratado, escupido, golpeado, azotado. La agonía, hermanos, y la tristeza de haber sido llevado a un juicio injusto, con falsos testigos, con la presión de Satanás sobre los sacerdotes y sobre la multitud. Nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. Vamos a entender por qué, ¿cierto? La fortaleza de Cristo, hermanos, para resistir las crisis, la tempestad, para resistir los ataques del diablo, estaba en la oración. Había tomado sobre sí la humanidad, era como uno de nosotros. Llevó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nosotros.
Cristo se retiraba a los huertos o a las montañas, alejándose del mundo y de todo lo demás. Estaba a solas con su Padre. Allí estaba el secreto de la fortaleza de Cristo, pasando a solas con su Padre. Con fervor intenso derramaba sus súplicas y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, se alejaba, buscando la soledad de las montañas, y pasaba la noche entera en oración con su Padre Celestial. Puesto que Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, si imitamos su ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder, en el nombre de quien nunca se rindió ante las tentaciones de Satanás para poder resistir las acechanzas del enemigo astuto, nunca seremos vencidos por él. Gloria a Dios por el ejemplo de Cristo. Gloria a Dios porque estos pasajes nos revelan la estrategia de Cristo para vencer. El arma que Jesús usaba en tiempos de crisis. ¿Cuál era el secreto de su victoria, de su fortaleza? Se separaba, se retiraba a estar a solas con su Padre. Hermanos, de verdad que ha llegado el tiempo de pasar más tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Si queremos ser victoriosos y permanecer firmes y leales y fieles en medio de tantas tempestades, ha llegado el tiempo, hermanos, de redoblar los momentos de oración, ¿sí? Redoblar los esfuerzos, orar más, hablar menos y orar más. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que lo seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios. Y en el lugar secreto de oración, buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. Soportó crisis, hermanos. Soportó tempestades. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que lo abrumaban. Qué interesante esto, hermanos. Solamente Dios puede dar el consuelo, la paz, la fortaleza en momentos de crisis y de tempestad. Solamente en una comunión íntima con Dios podemos descargarnos de los pesares que nos abruman. Allí encontraba consuelo y gozo. Nuestro amado Jesús, eso era lo que él hacía en tiempos de crisis, en tiempos de zarandeo. En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Hermanos, en tiempos de crisis, hemos de acudir a Dios, a buscar en Él consuelo, gozo, fortaleza, a descargar nuestras tristezas en Él. Venid vosotros aparte, nos invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y le relataban todo, y Él los estimulaba e instruía. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados.
Ya sabemos nosotros dónde acudir, hermanos, dónde ir en tiempos de crisis, en tiempos de zarandeo. El varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, en el huerto del Getsemaní. A la hora de, llegaba la prueba, la hora de mayor prueba, ahí estaba el varón de dolores, derramando sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Le pide al Padre que lo fortalezca. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Oh hermanos, qué satisfacción escuchar las palabras de Jesús que nos dice, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ustedes para que vuestra fe no falte. El rocío cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez. Hermanos, en tiempos de tempestad debemos buscar fortaleza en Dios, en la comunión con Dios, en la comunión íntima con Dios. ¿Sí? El Señor había dicho a sus discípulos, he aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. El Señor les había advertido que iba a llegar un momento de prueba y que iban a ser esparcidos, que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser esparcidas y que lo iban a dejar solo. Pero Él les dijo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Oh, hermanos, la cita que leyó nuestra hermana Argenis, cuando la mayoría nos abandone. ¿Cuál será nuestra mayor prueba? Cuando la mayoría nos abandone. Esa será nuestra mayor prueba. Cuando los campeones de la verdad seamos pocos y cuando la mayoría nos abandone. Esa será nuestra mayor prueba, hermanos. Entonces tendremos que sacar valor de la cobardía de ellos. Tendremos que sacar calor de su frialdad y lealtad de su traición. No nos olvidemos esto, hermanos. Nuestra mayor prueba va a ser cuando la mayoría nos abandone. El Señor pasó por esa prueba, pasó por ese camino. Todos huyendo le dejaron, pero Él pudo decir, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes la seguridad en esta noche de que así todos te hayan dado la espalda, así todos te hayan olvidado quizás, hayan denigrado de ti? ¿Tienes la seguridad de que tú no estás solo? ¿De que el Padre está contigo? Amén si es así, hermanos. Hay un capítulo que se llama, en el deseo de todas las gentes, se llama El Getsemaní. Y nos cuenta la historia, hermanos, cómo en este libro, El deseo de todas las gentes, este libro, hermanos, es un libro precioso. Yo quise poner aquí una foto para mostrarles que este libro, El deseo de todas las gentes, fue sacado a circulación, escrito por la hermana Huay, en 1898. 1898. En ese año salió a circulación El deseo de todas las gentes.
¿sí? Este es una foto de un libro original, ¿cierto? Y de ahí vamos a tomar algunos pasajes, pero ese capítulo, hermanos, el Getsemaní, está, está fundamentado, ¿sí? En varios textos de la Biblia. Ese capítulo, hermanos, está, digamos, escrito, lo vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer algunos versículos que nos van a narrar eh, esa crisis que tuvo que enfrentar el Señor, esa tempestad, ese momento de prueba tan difícil, cuando todos, cuando todos cumplieron la profecía. He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, hermanos, vamos a leer, abran la Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 26, y de allí vamos a leer estos pasajes, del 36 hasta el 56. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a la aldea que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, dice a sus discípulos, estoy leyendo la versión 1909, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En tiempos de crisis, en tiempos de zarandeo, en tiempos de prueba, en tiempos de tempestad, cuando el Señor miró que tenía que afrontar la mayor crisis de su vida, buscó al Padre en oración y buscó a sus compañeros para orar. Quiso sentirse apoyado, rodeado, y les dijo, bueno, vengan, acompáñenme hasta el Getsemaní. Y cuando llegó allá, les dijo, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Había llegado el tiempo de crisis, que le causaba angustia, que le causaba tristeza, le causaba pesar, lágrimas. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Oh, hermanos, si Pedro hubiera hecho caso del consejo de Jesús de velar y orar, al otro día no hubiera traicionado a Jesús. Si Pedro hubiera hecho caso del consejo de velar y orar esa noche, en esa vigilia, al otro día no había mentido, no había maldecido, no había negado a Jesús. Si Pedro hubiera hecho caso del consejo de pasar esa noche vigilando con Jesús, en esa vigilia donde él iba a buscar fortaleza para la prueba, para el zarandeo, Pedro no se hubiera chasqueado tan dolorosamente como se chasqueó. Pero Pedro no hizo caso.
Pedro se durmió. No pudo ni siquiera una hora estar orando, acompañar a Jesús en la oración. No pudo, no resistió. Sus ojos estaban cargados de sueño. Si Pedro hubiera hecho caso de velar y orar, se hubiera evitado llorar amargamente, hermanos. Al otro día, Pedro, por su fracaso, tuvo que llorar. Y lloró, como dice las Escrituras, amargamente. No hizo caso del consejo de Jesús, de velar y orar. El texto sigue diciendo en el versículo 42. Otra vez fue, segunda vez, y oró, diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, cargados de sueño. Y dejándolos fuese de nuevo. Y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado. Hermanos, Jesús sabía que venía la hora de mayor prueba y por eso pasó la noche orando, fortaleciéndose. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12 vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, él es, aquel es, prenderle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Bueno, hermanos, el texto termina diciendo, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso no? ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron y le dejaron. Se cumplió, hermanos, las palabras del Señor Jesús, que les había dicho allá en Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. La causa de la dispersión, la causa de su huida, ¿dónde estuvo, hermanos? En que no hicieron caso del consejo de Jesús de velar y de orar. Se olvidaron de la oración, hermanos. Se olvidaron de esos momentos donde tenían que buscar fortaleza. Quizás, Señor Jesús, mirando la tempestad y la hora de prueba que iba a venir, les animó para que oraran. Y él mismo, hermanos,
Él mismo se refugió en Dios para darnos ejemplo, hermanos, que es, es en la hora de prueba, hermanos, es en la hora de tentación donde nosotros debemos, hermanos, eh, buscar de verdad, eh, hermanos, la dirección, la dirección de Dios y la fortaleza, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar algunas cosas que están escritas ahí en el capítulo 74 del libro El deseo de todas las gentes. Lo hemos tratado de traducir del inglés, del original inglés al español, ¿verdad? Aquí están los textos bíblicos donde están las referencias, hermanos, en los diferentes evangelios. Miren, esta parte es tan importante, hermanos. Esta parte es tan importante que están este pasaje que habla sobre el Getsemaní. Es tan importante, hermanos, que se encuentra en todos los evangelios. ¿Sí? Ustedes y yo lo podemos leer en Mateo 26, 36 al 56, que lo acabamos de leer. Está en Marcos 14, del 32 al 50. Está en Lucas 22, del 39 al 53. Y está en Juan capítulo 18, del 1 al 12. Cuando en la Biblia algo se repite es porque es muy importante. ¿Sí? Y estando en los cuatro evangelios el pasaje, pues vale la pena que, bueno, ya lo leímos y vale la pena que leamos algo más al respecto de este capítulo, ¿verdad? En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. Hermanos, el Señor se fue caminando despacio, sabía lo que le esperaba, pero él quiso ir al Getsemaní a hacer la vigilia, la última vigilia antes de la crisis, para prepararse para la crisis. ¿Sí? Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Hermano, yo te voy a preguntar algo. Si tú hubieras estado ahí con Jesús y lo hubieras visto ahí triste, quizás con sus ojos llenos de lágrimas, agobiado, ¿qué hubieras hecho? Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu y Satanás, pudo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Hermanos, cuando el Señor Jesús se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, el Señor Jesús pudo decir, como nosotros en esta noche podemos decir, hermanos, ahora que nos hemos visto y que nos vemos, hermanos, en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, podemos decir, el que me envió, el que nos envió, con nosotros está. No nos ha dejado solo el Padre, porque nosotros lo que a Él le agrada, hacemos siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. ¿Sí? Hermanos, el Señor Jesús se sintió tentado a temer
que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. Y por eso él pudo decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero hermanos, cuando llega la tristeza a nuestras vidas, tenemos que acudir al Padre. Tenemos que venir a buscar al Padre, a buscar refugio en el Padre. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, a dirigirnos al Padre, a buscar refugio. ¿Sí? Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Notaron que cambió su semblante, su rostro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. El Señor Jesús siempre era una persona feliz, alegre, contento, con entusiasmo. Hablaba, servía, pero ahora estaba completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando cada vez más. Bueno, los discípulos no le preguntaban, ¿verdad? No le preguntaron, no se atrevieron a preguntarle. Sencillamente, cuando llegaron al Getsemaní, buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Hubo momentos en donde el Señor Jesús dice, cada paso le costaba un penoso esfuerzo, estaba tan debilitado, estaba tan triste, hermanos, estaba tan deprimido, en agonía, dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Ahí estaban los discípulos de testigos, hermanos. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto del Getsemaní, Jesús dejó a todos sus discípulos menos a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Qué interesante, hermanos. El Señor Jesús les pidió a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo, por favor, oren por ustedes mismos y oren por mí. El Señor Jesús pidió en los momentos de más tristeza y lobreguez que oraran por Él. Le pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que oraran por Él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Bueno, habían sido testigos de muchas cosas. Y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Cristo deseaba que estén allí, juntos, cerca de Él. Necesitaba el Señor sentir el ánimo, sentir el calor de sus amigos, el ánimo, el esfuerzo, las oraciones, la compañía. Sentía, el Señor Jesús en su humanidad sintió la necesidad de unas palabras de ánimo, de una oración de sus compañeros. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro. Ya estaban acostumbrados a ir, orar un ratico y se dormían. Se acostaban a dormir mientras Jesús seguía orando. ¿Sí? Pero ellos se quedaban ahí a corta distancia de Jesús hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora Jesús deseaba que ellos pasasen la noche con Él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle.
y cayó postrado en el suelo. Recuerden que esta es la manera como el Señor Jesús se va a preparar para la crisis, para la tempestad, para el zarandeo. La única manera, hermanos, es caer postrado ante el Padre. No hay otra fuente de fortaleza. No hay otra fuente de valor. No hay más consuelo. Caer postrados ante el Padre es nuestra única seguridad. ¿Sí? Debía como hombre soportar la ira de Dios contra la transgresión. Debía cargar nuestros pecados. ¿Sí? Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí, el Señor Jesús. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Allá en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Cristo había vencido entonces. Vete, Satanás, le había dicho. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Oh, hermanos, el diablo sabía que tenía la última oportunidad para vencer a Jesús ahí en el Getsemaní. Para el diablo, hermanos, para el diablo, todo estaba en juego esa noche, en ese lugar, en el Getsemaní. El diablo se la iba a jugar el todo por el todo. Si el diablo vencía, hermanos, miren los resultados. Si el diablo fracasaba en esa ocasión en el Getsemaní, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante o ofrecía la garantía por el hombre por un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Ahora, hermanos, la profeta escribe, ¿y qué se iba a ganar por este sacrificio? Esta agonía, esta tristeza, este llanto, esta depresión tan terrible. ¿Qué iba a ganar? ¿Qué se iba a ganar Cristo? Oh, hermanos, muchísimo. La salvación, nuestra salvación estaba en juego, la salvación de la humanidad. Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales, te ha rechazado. Eso le mostraba Satanás a Jesús en esa noche. Aquellos por los cuales tú viniste a dar tu vida, a los que les diste privilegios, te rechazaron, te han traicionado, te han dado la espalda. Está tratando de destruirte a ti, le decía Satanás a Jesús. Este pueblo te está tratando de destruir a ti. Fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como un pueblo peculiar. ¿Qué más le dijo? Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. El diablo le predijo al Señor Jesús la traición de Pedro también, la traición de Judas y la negación de Pedro. El diablo le dijo, uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Oh, hermano, aquí tenemos unas evidencias en el deseo de todas las gentes, que aquellos que escuchan las instrucciones de Jesús,
aquellos que también se destacan en las actividades de la iglesia, también resultan o pueden resultar ser traidores. Y también uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. ¿Qué iba a recibir a cambio Jesús por sus sufrimientos, por sus lágrimas, por su depresión? ¿Qué iba? Esto iba a recibir, hermanos. Pero estaba en juego la salvación de la humanidad. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. ¿Cuál era, qué era lo que el ser, la persona del Señor Jesús aborrecía? ¿Qué pensamiento aborrecía? Mira, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, esto traspasaba su alma y el conflicto era terrible. Hermanos, los suyos no le recibieron y esto embargaba su corazón y le causaba un conflicto terrible, ¿sí? En su agonía, hermanos, se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más de Dios. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade: pero no como yo quiero, sino como tú. Y la profeta dice: el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. Era humano como nosotros. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. La humanidad de Cristo, hermanos. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Bueno, hermanos, precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Hermanos, muchos no han podido velar una hora, se han quedado dormidos, como los discípulos en aquella hora. Los tristes resultados de no poder velar los cosecharon al otro día, ¿verdad? Pedro cosechó y Juan también cosechó esos tristes resultados. Así que cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y oraciones, los halló dormidos. El Pedro mismo estaba durmiendo y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, también dormía, ¿sí? Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no faltase. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. ¿Cómo así, hermanos? Los discípulos al despertarse, hermanos, no le conocieron, dice. ¿Y por qué no le conocieron? Miren, tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Estaba desfigurado, sin parecer alguno, demudado su rostro.
Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú también? ¿No has podido velar una sola hora? Y le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro no hizo caso. Pedro se quedó dormido y pagó los resultados al otro día. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y tambaleando se volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Y miren lo que dice. Los cipreses y las palmeras, bueno, ahí dice, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Angustiado, hermanos. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, robusto, vigoroso, pero ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Pero cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez dormidos. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi le dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía. Allí lo vieron, hermanos, los discípulos, el rostro de Jesús. Había sudado grandes gotas de sangre y su rostro estaba marcado, estaba surcado por el sudor sangriento de la agonía. Se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado por tercera vez, vencido por el horror de una gran oscuridad. Ahora ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase. Ahora oraba por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento de la crisis, hermanos, el momento de la tempestad, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía podía retractarse, todavía podía volverse atrás, todavía podía rehusar tomar la copa, hermanos. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Hubiera podido el Señor hacer eso. Hubiera podido decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Pudo haber dicho eso. Entonces surgía la incógnita, surgía la pregunta: ¿beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Otra vez: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. Y vamos a llegar a un punto bien importante, hermanos. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Humanamente, 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio.
pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Hermanos, cuando el Señor en su mayor momento de agonía, de tristeza, de depresión, de dolor, estuvo pidiéndole al Señor, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Entonces ahora, hermanos, surge delante de Cristo, delante del Redentor del mundo, surge la historia de la familia humana. El Señor ve la historia de la familia humana. Y ahí nos va a ver a nosotros, hermanos. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer si Él no tomaba la copa, si Él no seguía adelante con el plan de la salvación, si Él se devolvía para el cielo. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, ve los ayes y lamentos de un mundo condenado, surgen delante de Él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Hermanos, cuando el Señor contempla la suerte que a la humanidad le tocaría por su sacrificio, entonces toma la decisión. Su decisión queda hecha. ¿Y cuál es esa decisión? Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Gloria a Dios, hermanos, por este momento tan lindo. Este momento en la historia, hermanos, del plan de la salvación, tan sublime, tan bonito. Este momento cuando el Señor toma la decisión de, sea cual fuere el costo, seguir adelante con el plan de la salvación. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Gloria a Dios. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión, y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que no quiso pecar. Perdón, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. Agotado. Había decidido ya, pero ahora se dejó caer totalmente agotado. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado? ¿Dónde estaban? Y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres. Y el Salvador, hermanos, los discípulos lo habían dejado, habían huido. Y el Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Pero Dios sufrió con su Hijo. Oh, hermanos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué bonito saber que el Padre estaba sufriendo con su Hijo. Lo estaba viendo sufrir la agonía. El Padre, hermanos, en ese amor tan grande, sentía el dolor que sentía su Hijo. Nuestro Padre amante, misericordioso, estaba sufriendo con su Hijo. No lo abandonó, no lo dejó solo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Miren este cuadro, hermanos, para los ángeles. Ver a su comandante del cielo, a su creador, verlo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas. Allí lo vieron a Jesús rodeado por miles y millones de ángeles de Satanás.
y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Noten esto, hermanos. Cuando los ángeles ven esto, cuando los ángeles contemplan la agonía del Salvador y ven a los ángeles, a los millones y millones de ángeles de Satanás, rodeando a Jesús ahí en el huerto del Getsemaní para hacerlo caer y vencerlo. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa ha vibrado. Qué momento tan solemne, ¿verdad? Los ángeles callaron al ver la agonía de Cristo. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, y presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de la redención. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad de esta hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. Oh, hermanos, este ángel que ocupó el lugar de Satanás en el cielo vino al lado de Cristo, pero no vino a quitarle la copa de la amargura. No vino para quitar la copa de su mano, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla. Hermanos, el Señor no nos ha dicho que no va a venir angustia sobre nosotros. Él nos ha dicho que, no, que va a estar con nosotros en medio de la angustia. El Señor no nos ha dicho que no van a venir pruebas ni tempestades ni crisis. El Señor nos ha prometido estar con nosotros en medio de las pruebas, de las crisis y de las tempestades. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos. Esa es la parte que más me gusta, hermanos. Este ángel que vino a fortalecer a Cristo, le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Allí te vio a ti, mi hermano. Allí me vio a mí. Allí vio a nuestros hijos, los vio salvados para siempre, a todas esas personas que han llegado a conocer la verdad a través de la palabra y de sus siervos fieles. Le mostró este ángel los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvados. ¡Qué bendición, hermanos! Este ángel poderoso le mostró toda la multitud de los salvados, toda la multitud de los redimidos. Allí estabas tú, mi hermano. Ahí estaba yo. Ahí estaban nuestros hermanos, nuestros amigos fieles que escuchan y que obedecen. Ahí estábamos. El Señor nos miró salvados, eternamente salvados. La agonía de Cristo no cesó. No cesó la agonía. Pero cuando nos ve, hermanos, cuando ve que por su sacrificio iba a haber una gran multitud de salvados, entonces le abandonaron la depresión y el desaliento. Valía la pena. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto
fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Oh, hermanos, pasó la prueba el Señor. ¿Y cómo salió de la prueba? Sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro, manchado, dice, una paz celestial se veía en su rostro manchado de sangre. A pesar de que el rostro del Señor estaba manchado de sangre, había una paz celestial en ese rostro. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Hermanos, cuando los discípulos se despiertan, ¿sí? Fueron despertados por esa luz que rodeaba al Salvador, hermanos. Entonces, cuando ellos se despiertan, ven al ángel poderoso que viene del cielo a fortalecer a Cristo y lo ven a este ángel inclinándose para levantar a Cristo que estaba postrado. Y los discípulos le vieron a este ángel alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Si tú hubieras estado ahí, hermano, si yo hubiera estado ahí, qué privilegio hubiera sido ayudar a levantar a Cristo de su agonía. Ver a este ángel alzar la cabeza del Salvador y acercarla al pecho del ángel y mostrarle el cielo. Los discípulos oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y de esperanza. Este ángel pronunciaba esas palabras a Jesús. Ahora ellos habían visto esa gloria, ¿no? De la transfiguración, ¿sí? Ahora esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios. Y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Hermanos, nosotros no debemos sentir, no sintamos temor por nuestros hermanos, ni sientan temor por este servidor, porque nosotros y nuestros hermanos estamos bajo el cuidado de Dios. Y un ángel poderoso ha sido enviado para protegernos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. ¿Sí? Bueno, hermanos, voy a dejar ahí. El capítulo es muy interesante, ¿sí? Ojalá lo puedan leer todos, hermanos. Pero se sigue narrando la historia donde llega la turba, ¿sí? Llega la turba y lo toma preso. En esa noche, cuando se reúne el concilio de Satanás con los instrumentos de Satanás para destruir al Hijo de Dios, la noche se adapta mejor para vuestra obra, les dijo el Señor. Esta es vuestra obra, la noche y la potestad de las tinieblas. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. Imagínense, hermanos. Los discípulos que habían contemplado toda la escena ahora se sienten ofendidos porque Cristo permitió, se humilló a sí mismo
y permitió la humillación de ellos. Se sintieron ofendidos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. Imagínense, los discípulos se sienten ofendidos y le echan la culpa. ¿Cómo vas a dejar, cómo te vas a someter a esta multitud si tú eres poderoso? ¿Cómo es que no te escapas? ¿Cómo es que no te libras y nos libras a nosotros? En su indignación y temor, hermanos, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Esa frase que el mundo dice, sálvese quien pueda, está tomada de aquí. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. Miren, cuando la sierva del Señor menciona la palabra deserción, se está refiriendo no a la multitud impía, sino a sus propios discípulos que desertaron a la hora de la mayor prueba, a la hora cuando el Señor más necesitaba de su compañía, de su ánimo. A esa hora desertaron todos, todos los discípulos huyeron dejándole, pero Cristo había predicho esta deserción. ¿Qué había dicho? He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mi apreciado hermano, el objetivo de haber presentado esta noche este tema no es otro sino que nosotros podamos, hermanos, que nosotros podamos, en tiempos de tempestad, buscar fortaleza, refugiarnos en Dios. No hay otro lugar donde ir. No hay otro lugar. En tiempos de crisis que genera zarandeo, tenemos que buscar fortaleza en el Señor. El Señor nos ha permitido vivir en este tiempo y sufrir estas cosas porque Él quiere que nosotros aprendamos la lección. Hermanos, solamente refugiándonos en las manos de Dios, escondiéndonos en la mano de Dios, refugiándonos en su seno, viniendo, hermanos, en oración, en ruego, en ayuno, solamente buscando la presencia de Dios, será la única manera de ser vencedores, la única manera de ser confirmados en la fe. El Señor Jesús nos dio ejemplo, ¿sí? El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él es nuestro modelo. Él es, ¿sí? Él es el modelo que debemos seguir. ¿Cómo se preparó Jesús para estas tempestades? ¿Cómo se preparó Jesús para estas grandes pruebas? Hermanos, la vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Termino con esto. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles. Una noche de oración precedió al sermón del monte, a la transfiguración, y ahí en el Getsemaní, hermanos, una noche de oración precedió
a la agonía del pretorio y de la cruz, así como a la gloria de la resurrección. Mañana, hermanos, mañana vamos a ver los resultados de esta noche de oración que hizo el Señor, que lo preparó para la agonía del pretorio y de la cruz. Vamos a ver, hermanos, mañana en la hora del tema del culto, vamos a ver, hermanos, cómo el Señor se preparó en las vigilias de la noche para estar ante Anás y Caifás en la agonía del pretorio. Y vamos a ver, hermanos, todo lo que tuvo que soportar el Señor en un juicio injusto, cuando al ser humano más inocente que ha habido en esta tierra, al más puro, al más noble, lo condenaron vilmente a la muerte. Y en una sola noche fue condenado, fue juzgado y fue condenado a muerte. Hermanos, no nos queda ahí sino agradecerle a Dios porque nos ha dado la oportunidad de esta noche pasar unas horas vigilando en su divina presencia. No nos queda más sino, hermanos, ir de rodillas ante el Señor para agradecerle por estas horas de vigilia que nos ha permitido pasar. Nos hemos fortalecido, nos hemos refugiado en sus tiernos brazos. El Señor nos está dando la fortaleza, el ánimo, y el Señor quiere que nosotros podamos perseverar. Alegrémonos, hermanos. Alegrémonos cuando nos vienen las pruebas y las dificultades. Sigamos el ejemplo de Jesús. Así como el ángel vino a fortalecer a Jesús y le mostró esa multitud de personas que íbamos a ser salvadas por su sacrificio y por el derramamiento de su sangre, así hoy, hermanos, así como ese ángel vino, le tendió la mano a Jesús, lo ayudó a incorporarse, llevó su cabeza sobre su pecho y le mostró el cielo. Hoy queremos sentir que el ángel de Jehová ha venido a nosotros, nos ha tendido la mano, nos está incorporando, está llevando nuestra cabeza sobre su pecho, nos está indicando el cielo y nos está mostrando toda esa multitud de personas salvadas que a través de nuestros labios, de nuestro medio, a través de nuestros temas, a través del amor, a través del sacrificio y la abnegación, el ángel de Jehová nos está mostrando todo el bien que nosotros, bien consagrados al Señor, podríamos hacer si no desmayamos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, en esta noche el Señor ha venido a fortalecernos. Algunos se han quedado dormidos, solamente permanecen unos poquitos, pero gloria a Dios por los que permanecen. Queremos sentir la fortaleza que el Señor da. Queremos seguir adelante, dejarle los resultados a Dios. Pero no nos olvidemos, hermanos, que solamente refugiándonos en Dios, solamente
pasando en oración. Quizás la agonía no termine, pero la tristeza y el desconsuelo sí van a terminar. Motivémonos, hermanos. Cuando el ángel nos levanta, lleva nuestra cabeza hacia su pecho, nos muestra el cielo y podemos contemplar a nuestros hijos salvados, a nuestros padres y madres salvados, a esas personas sinceras y nobles que están buscando la verdad para obedecerla, salvadas. Así que hermanos, vamos a ir de rodillas. Como diría Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, estamos poquitos. Los hermanos que por favor quieran abrir su micrófono a esta hora y hacer la última oración de la noche. Y entonces, una vez terminemos de orar, quedaremos despedidos, hermanos. Por favor, vamos a ir de rodillas y los hermanos que deseen orar en esta noche y agradecerle a Dios, por favor, abran su micrófono y vamos a orar. Hermana Ángela, usted va a empezar. Usted abrió el Amén. micrófono. Mi hermano Humberto abrió el micrófono. Mi hermano Jairo. Entonces, adelante, hermanos. Em- Empiece, hermana Ángela, y de ahí podrá continuar quizás el hermano Humberto, el hermano Jairo o la hermana Argenis. Adelante, hermanitos. Amén. Amén. Padre amante, tú que estás en las alturas de los cielos, en esta noche, venimos a usted muy agradecidos por tu gran amor y misericordia que tienes con cada uno de tus hijos en esta tierra. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste junto con tu hijo, eh, al dar la vida de su hijo por nosotros, de este mundo pecador. Gracias por ese inmenso regalo. Amén. Por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito poder. Gracias porque también después de que Cristo ascendió al cielo, nos enviaste a tu Santo Espíritu para que pudiéramos ser sostenidos por su presencia, ser dirigidos a la verdad y estar con nosotros hasta el fin del mundo. De esa manera, Cristo está con nosotros cada día, fortaleciéndonos, mostrándonos sus manos heridas, que murió por nosotros, su frente herida, y, y pidiendo ante nosotros, pidiendo ante el Padre por nosotros, fortaleciéndonos cada día con su justicia, con sus méritos, impartiéndonos ese poder para vencer. Le suplicamos, oh Padre eterno, que nos sigas dirigiendo como hasta ahora nos has dirigido, que pongas en nosotros esa fe necesaria, esa firmeza, esa templanza que necesitamos para estos tiempos de pruebas. Dirígenos, Señor, en este tu santo día y en estas pocas horas que nos quedan de la noche, podamos tener un descanso y mañana levantarnos con mucho ánimo para seguir estudiando tu divina y santa palabra y fortaleciéndonos con tu santo poder. Quédate con nosotros, regálanos tu santísima bendición, porque te lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano Jairo. Alabado y glorificado sea su santo nombre, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Señor Espíritu Santo, porque nos has esta noche acompañado, tanto a los predicadores como a nosotros, que quedamos aún, Señor, aquí pendiente. Gracias por estas bendiciones recibidas, Señor, y esta fortaleza que nos das. Ayúdanos para que podamos mantenernos siempre en comunión con el Señor a través de la oración, a través de
estudio de su palabra, que siempre nuestras mentes estén dirigidas por el poder de mi Señor Espíritu Santo. Gracias por esta bendición, esta vigilia que nos puede realizar, Señor. Ayúdanos para mantenernos en comunión con el Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, con gozo y alegría, Señor, porque tú eres nuestro cariñoso Salvador. Te damos gracias, Padre mío, porque nos has enseñado en esta noche el secreto de la victoria. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar fortaleza, el ánimo, el consuelo para seguir adelante. Gracias, Padre, porque cuántas veces hemos caído y tú nos has levantado, nos has estrechado sobre tu pecho y nos has dado las fuerzas para seguir. En esta noche hemos sentido tu amor, tu cuidado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tus promesas se cumplen en tus hijos. Aquí están tus hijos delante de ti, Señor. La hermana Ángela, el hermano Willington, la hermana Zoraida, el hermano Jairo, mi hermana Argenis, mi hermanita Elisa, mi hermano Humberto, y los que están con ellos, si los hay. Padre, gracias, porque tú nos fortaleces, porque quizás, Señor, en esta noche podemos decir, como dijo el Señor, no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. Él no nos ha dejado. Gracias, Padre, porque tú nos animas, nos consuelas y nos enseñas la verdad. Ayúdanos a seguir adelante, Padre mío, que todos nuestros planes lleven tu aprobación, tu bendición. Por favor, protege a nuestros hijos. Señor, esa agonía que tú pasaste en el Getsemaní, esos sufrimientos, ese dolor, Señor, ese sacrificio, que por favor no sea en vano para nuestros hijos. Espíritu Santo, solamente con el poder sobrenatural que tú tienes, los puedes convencer, los puedes redarguir, Señor, les puedes hacer ver el peligro en que se encuentran. Tú les puedes dar el poder para seguir un camino correcto. Ayúdalo, Señor, a alzar sus ojos al cielo. Unge nuestros ojos con colirio para poder ver las maravillas de tu palabra. Señor mío, gracias porque estas horas han sido segundos en tu divina presencia. Nos hemos regocijado, nos hemos alegrado, nos gozamos en tu divina presencia, Señor. Pido una bendición para mis hermanos y permítenos alabarte, honrarte, Señor, para mañana en las horas santas seguir, Señor, gozándonos en tu divina presencia. Oramos, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.